Buenas tardes para los dos. ¿Cómo andás? Desde ya vamos a estar tomando el caso de Placeres, con conocimiento ya de que renunció a su banca. Así es. Ya tenemos el comunicado del MPP, pero hagamos un poquito de historia. ¿Cómo fue el vínculo de Placeres? ¿Qué decía el propio Placeres el año pasado o el año traspasado cuando empiezan a cuestionarle por su vinculación con Envidrio? ¿Qué pasa con Envidrio? Hagamos un poquito de historia y enseguida seguimos. Que tengan buena tarde. Abrazo, chau, Igualmente, chau, chau. Director, por favor. El fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó el procesamiento del diputado del MPP, Daniel Placeres, por un delito de conjunción de interés privado con interés público por el caso Envidrio. Envidrio fue una de las empresas que el gobierno del expresidente José Mujica señaló como ejemplo de autogestión. Un puñado de trabajadores pudo cumplir el sueño de ser autopatrones, pero no para tener otros trabajadores que trabajen para ellos, simplemente para asegurarse una fuente de trabajo. El expresidente José Mujica fue enfático al defender lo obrado por Envidrio y señaló que se trató de un trabajo voluntario y no productivo por tratarse de una cooperativa. No es una fábrica de un patrón, es una fábrica son dueños y son los que tienen que pagar las cuentas, además. El diputado del MPP, Daniel Placeres, fue fundador y directivo de la empresa hasta que asumió la banca en la Cámara de Diputados en el año 2015. La autogestión es un cambio totalmente cultural y no por ser trabajador nosotros somos santos ni devotos, ni no por ser empresarios sos santo y devoto. La fábrica de vidrio es para puesto de trabajo y salario bueno. Esa es la fábrica de vidrio. Y lo extraño de esto es que vienen los palos ahora cuando hace 3 meses arrancaste. Yo le estoy diciendo, es extraño. Es tan disparatado decir cuando una fábrica no produce, decir que están trabajando en negro, es medio disparatado. Esto es mi opinión política. Hay elementos de convicción suficientes para entender que el diputado incurrió en el delito. Sostiene que Placeres omitió informar su vinculación personal con Envidrio e intervino en 2 instancias parlamentarias que se tradujeron en actos legislativos y que favorecieron a la empresa. Si bien Placeres adujo que era conocido su vínculo histórico con Envidrio, el fiscal argumenta que era su deber abstenerse en las votaciones o bien comunicar que continuaba ligado a la empresa en los términos que correspondieren y que contaba con familiares directos que resultarían beneficiarios de los actos legislativos en cuestión. Los diputados Rodrigo Goni y Jaime Trovo y el ex legislador Gonzalo Mujica habían presentado denuncia penal por presuntas irregularidades en la concesión de préstamos del Fondes Envidrio. El Ministerio Público también denunció de oficio una presunta situación irregular del diputado Placeres por su condición de representante nacional y su vínculo con la empresa. Bien, ahora resulta que además también es interesante analizar lo que plantea Pacheco en su dictamen, porque entiende que hay indicios, porque se inicia el procesamiento, la formalización, digamos, procesamiento, pero deja de lado varias de las acusaciones o cuando menos cuestionamientos que se hacía la oposición en torno a Placeres y Envidrio. Por ejemplo, el tema de los cuestionamientos de los préstamos del Fondes, del INEFOP, ¿no? Es decir, sobre eso no se ha pronunciado. Si Pacheco encuentra la posibilidad de un delito a través de esta cuestión de la minuta y de la injerencia y la conjunción personal y pública, en lo público y privado, ¿no? Pero bueno, a ver, porque se están diciendo muchas cosas en este momento. Me gustaría, antes de ir a un móvil que tenemos, algo breve de cada panelista, donde cada uno plantee lo que le resulta más significativo de este episodio concreto. Puede ser reparar en lo que muchos hacen hoy en día, que es decir, bueno, pero a ver, corrupción es corrupción, delito, irregularidad, irregularidad, y no puede tener derecha o izquierda, digo, no hay ladrones compañeros macanudos, ni hay de derecha ladronzuelos, no, o sea, llamemos a las cosas por su nombre, sea del color que sea. Algunos reparan en eso, otros son más, internan más en las cuestiones jurídicas propias de en qué va la acusación, si hay o no lugar para pensar en que se ha tratado de un delito. Su fuerza política dice que es inocente. Entonces, no sé, lo que les parezca más llamativo, Sena.
Lo primero es que la renuncia del legislador es lo que corresponde. Está muy bien que así lo haga y que también deje de lado el tema del subsidio, como lo dio a conocer en la carta que elevó a la Cámara de Representantes, a la presidencia de la Cámara de Representantes. Eso en primer lugar, porque eleva la vara en lo que tiene que ver con la transparencia pública, vara que debería elevarse en otras actitudes también de otros legisladores. Sin embargo, la senadora Topolansky en sus declaraciones pareciera lamentar que la vara esté tan alta. Me parece que hay una declaración política y otra que tiene que ver estrictamente con lo que piensa el legislador. Bien, Vero. Un golpe en términos de campaña electoral, en el contexto en el que estamos, es un golpe al MPP que pudo haber sido peor. Pero creo que lo que la gente decodifica de esto no es el detalle menor del fallo, sino que hay un pedido de formalización para un legislador de ese sector. A mí me parece bárbaro que haya renunciado a la banca. Lo dijimos, creo que el viernes hablamos del tema y yo afirmé de que creía que había que levantar los fueros. No es necesario levantar los fueros porque renuncia. Yo hablé, Pacheco es un fiscal raro para mí en muchas cosas. Perdón que te interrumpa un segundo, quiero aclarar que lo que estamos viendo al lado tuyo en pantalla justamente es el comunicado oficial del MPP. Sí. Porque ha tenido cosas que la verdad que a mí me llamaron la atención y otras que no. Acá lo que evidentemente es que pide el procesamiento por conjunción de interés público y privado y deja de lado las otras denuncias que estaban dando manija hace mucho tiempo la oposición con el tema de Venezuela, sobre todo los negociados famosos con Venezuela. Porque entiende que no fue Uruguay que elegía a las empresas. Claro, porque considera que no hay delito. Él considera que no hay delito, si no lo hubiera procesado. Y también está el tema del INEFOP y el FONDES. Es decir, la justicia falla. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Bien. Y hay otro aspecto. La justicia no puede intervenir en algo que no está regulado, como son los famosos préstamos rotativos de INEFOP. Es decir, obviamente no violó ninguna norma, pero a ver, ¿en qué país estamos que en realidad construimos solidaridad y cooperativa, pero con dinero de todos, sin regulación? A ver. Sí, justamente, este tema me parece que por lo menos arriba de la mesa pone 3 o 4 bien distintos, ¿no? Aunque estén conectados. Uno, el que recién aludía Alfredo, que tiene que ver con los negocios Uruguay-Venezuela, el rol que habrían o no jugado los respectivos gobiernos. Eso está arriba de la mesa. Lo otro, lo que tiene que ver y que encuentra al, no sé si ahora llamarle ex diputado Placeres, ¿verdad? Como, no sé cómo sería. O estamos en eso, ¿verdad? Sí. Hasta mañana sigue siendo por eso, diputado. Al diputado Placeres, como yo creía que debía llamarlo. Después otro asunto que me parece que es un poquito más de fondo, justamente, tiene que ver con el FONDES, ¿verdad? El rol que cumple, qué misión y qué ideas tenemos al respecto. Y otra cosa que creo que siempre da vueltas, que me parece de mayor importancia, incluso de carácter, con cierta perspectiva, de carácter estratégico, es qué mirada tenemos acerca de las empresas gestionadas por los trabajadores. Bien. Eso o, a ver, y diferenciar, ¿tienen que todas dar ganancia o nos vamos a permitir que porque sean gestionadas por trabajadores den pérdida con fondos públicos, ¿no? Sí, sí. A ver, Virginia. Yo, en primer lugar, festejo la independencia del Poder Judicial, que en un momento previo o en medio de una campaña electoral igual se haya tenido la condición técnica de hacer un procesamiento y pedir el procesamiento de un diputado de uno de los sectores mayoritarios del partido de gobierno. En primer lugar, eso. En segundo lugar, esto es el inicio de un proceso que después habrá que ver. Tal vez ahora el fiscal entiende que no habría elementos como para pedir con respecto a los otros, a las otras denuncias. Tal vez después puede ampliarse la causa o, por el contrario, este mismo inicio de proceso termina con una sentencia favorable para Placeres, ¿no? Exactamente. Graciano. El nombre del diputado Placeres saltó, digamos, a la opinión pública antes de que se conocieran estos detalles del envío del seguro de paro y el cobro de seguro de paro indebido, saltó a la opinión pública como directivo de una sociedad anónima que hacía negocios con Venezuela. Incluso cuando, digamos, eso trascendió, se hizo referencia a más de 200 viajes a Venezuela que hizo, no sé si en ese momento era diputado o todavía no, pero Placeres lo hizo como directivo de una sociedad anónima que hacía negocios con Venezuela. Seguramente faltan elementos del juicio todavía para pronunciarse, pero yo sí, no sé si el fiscal Pacheco o alguien de la Fiscalía está viendo el programa, pero el jueves pasado estuvo el senador Amorín aquí en el programa y refiriéndose a los negocios con Venezuela dijo que le habían llegado denuncias de empresarios que él conocía, que lo fueron a ver al despacho, diciendo que en el curso de conversaciones que había en Caracas para concretar ciertos negocios, habían aparecido personas uruguayas en la conversación. Yo fui insistente en preguntarle quién había sido, quiénes eran,
Él eludió dar el nombre, estaba en su derecho, pero estoy seguro que el senador Amorín, que es un ciudadano respetable, si la justicia lo llama para que dé información sobre quiénes eran los uruguayos que estaban participando en esos negocios y pedían comisiones, o que los venezolanos decían que había que pagarle comisiones para que el negocio se cerrara, me imagino que el senador Amorín, que es un ciudadano responsable, va a colaborar con la justicia y va a aportar los elementos que faltan para cerrar un poco esa historia. Con lo que dice Pacheco respecto a los negocios con Venezuela. Lo que dice no es que no hubo delito, es que no hubo delito en Uruguay, porque es Venezuela quien ponía las condiciones. Eso no exime de que lo que dijo aquí el legislador sea real. Perfecto, pero me parece que hace a la transparencia, del sistema político uruguayo saber qué participación tuvo un diputado de la mayor bancada del partido de gobierno en negocios con Venezuela. Me parece que es un dato elemental que la sociedad uruguaya tiene que tener. Más allá de que el delito, si es que ocurrió, se haya cometido en Venezuela o no, no lo sé, pero en definitiva, si hubo un legislador uruguayo, como dice el senador Amorín, que los empresarios le dijeron, no sé si fue el legislador o fue otra persona, yo no lo sé, porque él ni siquiera me lo dijo fuera de cámara, pero si hubo ciudadanos uruguayos que hacían ese tipo de negocios, me parece que tenemos derecho a saberlo, sobre todo porque se supo que hizo más de 200 viajes a Venezuela el diputado. Vamos a ver en qué va a quedar, en definitiva, o cuál es la expectativa. Nos está acompañando a Tania Melgar, en realidad, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Ogoñi, uno de quienes de alguna manera lleva adelante la causa. Aclarar, por supuesto, que nos hemos intentado comunicar con integrantes del MPP y no nos fue posible. Muy buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Sí, uno de los motivos que los legisladores nos explicaron es que mañana el diputado Placeres va a hacer una comunicación pública aquí en el Parlamento, un poco explicando los motivos de la renuncia. Aclarado esto, consultarle a Rodrigo Goñi, si lo tomó por sorpresa esta renuncia del diputado Placeres. ¿Qué opina del comunicado emitido por el MPP un poco más hace un par de horas? Y también trasladarle la pregunta que hizo Victoria al panel al principio del debate, de qué es lo que le parece más significativo de todo este episodio. Buenas tardes. Que todo llega tarde. Nosotros desde el 2015, en nuestra función de parlamentarias, que tenemos como rol controlar al Poder Ejecutivo, incluso a los legisladores, autocontrolarnos sobre el uso del poder y los recursos que hacemos los gobernantes, fuimos poniendo tres situaciones que a nuestro entender eran irregulares y algunas presentaban hechos delictivos. Primero, los temas del Fondes, los préstamos del Fondes. ¿Por qué? Porque se habían prestado 70 millones de dólares, todas las empresas estaban casi fundidas, hoy podemos decir a 4 años están todas fundidas, 70 millones de dólares, el 100% de las empresas que fueron financiadas por el Fondes están fundidas. Luego los negocios con Venezuela, que estaban vinculados. ¿Por qué? Porque muchos de los préstamos que había hecho el Fondes se habían sustentado, se habían fundamentado en contratos que Venezuela le había hecho a esas empresas. Que hoy también tenemos lamentablemente denuncias muy graves del caso Urutransport, que en estos días se están embargando a los directivos, a los cooperativistas, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque Venezuela, a través del presidente Mujica, le prometió una cantidad de contratos millonarios que no se cumplieron, hoy también fundida, hoy ejecutados y embargados de por vida trabajadores. Y en último caso que denunciamos y pusimos al Parlamento primero, fue el caso que involucraba a un diputado. ¿Por qué? Porque a nuestro entender había confusión entre intereses propios del diputado y el interés público que debe primar para un legislador. Todos estos hechos tienen una vinculación. Fondes, Venezuela, el caso Placeres, como bien se decía, por algo viajó más de 80 o 90 veces, como él mismo reconoció, y todas tienen un hilo conductor, el uso indebido del poder y los recursos públicos. Los recursos públicos, millones y millones de dólares de todos los uruguayos. El último, y que fue el más vergonzoso, y nosotros realmente nos indignamos cuando INEFOP que tú le van aportando todos los meses fondos para que si quedas desempleada poder hacer un curso que te permita reinsertarte al mercado de trabajo. Esa plata que tú pones le dieron a Envidrio, una empresa que estaba fundida, sigue fundida y seguirá fundida, 1.600.000 dólares. ¿Ustedes saben cuántos miles de cursos se podrían hacer con esa plata? El dictamen fiscal cuestiona ese préstamo. Y ese préstamo, entre otras cosas, se dio porque el diputado Placeres promovió que el Parlamento le pidiera al Poder Ejecutivo que asistiera a Envidrio cuando ya estaba todas las cartas sobre la mesa diciendo que esa empresa no tenía viabilidad. Diputado, perdón que lo interrumpa, pero justamente en esos aspectos
el fiscal, por más que por sentido común uno escucha esto y dice, bueno, ¿cómo puede ser, no? De hecho, buenos dolores de cabeza tuvo esta administración del Frente Amplio tras la administración de Mujica con el Fondes, ¿no? Hubo que ponerle coto a mucha cosa. Pero aún así INEFOP le da este nuevo préstamo a Envidrio. Lo que no se entiende es por qué el fiscal Pacheco no encuentra en ese escenario otro camino de investigación. ¿Por qué lo descarta? Alega que no hay normas que de alguna manera establezcan o regulen el otorgamiento de esos préstamos. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, la justicia penal lo que lo que define es, de acuerdo a las pruebas y a los elementos que tiene, si se configura delito o no. Y de alguna manera, siempre la justicia penal tiene que estar muy segura de que se configuró delito. Lo que en ese dictamen se cuestiona gravemente ese préstamo del INEFOP, el último, que además ya el fiscal dice, el último préstamo del Fondes a Envidrio ya estaba mal dado, porque fue contra una recomendación técnica, y después de todo eso el INEFOP le da $1.600.000. ¿Que eso qué? Más de 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque había detrás un impulso político, y en especial del diputado Placeres, que fue el que promovió una declaración, un pedido, lo que se conoce como minuta de parte de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, porque nadie podía prestarle si no tenía algún pedido especial del Parlamento a una empresa que no tenía ningún tipo de posibilidad de viabilizarse, Bien, ¿no? Y de poder seguir desarrollando su actividad. Pero entonces, evidentemente, tal como lo cuestiona el propio Pacheco y por lo que usted expresa, más allá de Placeres, y esto bien tangible, que es la conjunción en apariencia, ¿no? Este delito de conjunción de interés personal con público, ¿qué hay de las responsabilidades de quienes definen las políticas y autorizan los préstamos, tanto del Fondes como de INEFOP? Digo, ¿esto no tendría que alcanzar más responsabilidades? Sí. Bueno, gravísimas. Yo tengo la tranquilidad de que yo fui, antes de que lo ejecutara el préstamo INEFOP, fui a decirle al presidente de INEFOP, no vaya, me enteré de que se resolvió este préstamo, no vaya a ejecutarlo porque usted va a terminar mal, va a tener responsabilidades. Más allá de que por ahora no hay responsabilidades penales, por supuesto que este préstamo que dio INEFOP es un préstamo, como dijimos nosotros, donación, le donó a Envidrio. Envidrio nunca le va a pagar. ¿Qué le va a pagar Envidrio si no puede pagar los salarios? No le pagó nunca al Fondes, ¿qué le va a pagar INEFOP? Somos todos que hacemos esas donaciones sin consultas. La responsabilidad es gravísima. Tengo la tranquilidad de habérselo dicho al presidente del INEFOP antes de ejecutarlo, por eso mi indignación, y además pedir la investigación parlamentaria. Y lo reclamamos al ministro incluso, y lo reclamamos en la rendición de cuentas. Todos miraron para el costado. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es que había una presión política del MPP, que ahora hace un comunicado con un conjunto de verdades a medias pretendiendo seguir ocultando lo inocultable. No se puede seguir ocultando que los negocios con Venezuela fueron un invento de Mujica, que los 70 millones de dólares, el 100% del Fondes fueron a parar a la calle, y que estas acciones políticas ya concretas y desenmascaradas, como fue la última acción del diputado Placeres para que saliera... No hay nadie pasando factura por esto, ¿y a quién? Yo espero que, sabe que la ciudadanía va a terminar dilucidando todos estos temas. Nosotros de la oposición hicimos lo que podíamos hacer. Pedimos 3 investigadoras parlamentarias. Ninguna de las 3 el Frente Amplio, sobre estas 3 situaciones, ¿no? Sobre el Fondes, los negocios de Venezuela. Ustedes sabrán que en el día de ayer surgió una noticia que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos está investigando y denunciando que todas las compras de alimentos que hizo Venezuela, las promovidas por Mujica, con Chávez, con Maduro, están todas bajo investigación de lavado de activos. Lo dijimos nosotros, lo denunciamos nosotros, igual que lo hicimos anteriormente con el Bandes. Lamentablemente el Frente Amplio se ha negado sistemáticamente a investigar, y después pasa lo que pasa. Cuando va a la justicia penal, muchos de estos hechos son tan evidentes que terminan con este tipo de pedido de desafuero, que reitero, lamentablemente la renuncia hoy llega tarde. Lógicamente la renuncia debe ser aprobada, debe ser votada por mayoría en Cámara. Esperemos que eso suceda. Esperemos que no pase de vuelta lo que sucedió con Sendik, que con la renuncia de Sendik
Bueno, se dio vuelta a la página, hubo un gran reproche ciudadano, del cual hago lo que a mí me corresponde un mea culpa, porque bueno, dado que se daba la renuncia, se entendía que ya no había que discutir más. Hay que debatir estos temas para clarificarlos. Y en este caso, además, la renuncia, estamos a 4 o 5 meses de la finalización del periodo. Es decir, lamentablemente llega tarde. Si se hubiera investigado, como pedimos nosotros, hace unos meses, este tema, quizás otro hubiera sido el resultado. Acá lo que termina siempre perdiendo es el Parlamento, que su credibilidad va en picada. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos una investigadora, no se dio, y ahora el Poder Judicial le dice, señor, esos hechos que fueron denunciados tienen sustento. Para mí, dijo el fiscal, hay elementos de convicción suficiente, que las denuncias que hicieron los diputados de la oposición, bueno, configuran delito. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tania. Gracias, Victoria. Gracias. Muy bien, Victoria, siguen ustedes. Bien, no sé si tenemos tiempo o tenemos que hacer la primera pausa. 1 minuto. A ver, ¿alguien sobre este asunto? Una precisión sobre los dichos del diputado Boni con respecto al INEFOP, esa extraordinaria herramienta creada en el año 2008 que está integrada por trabajadores, empresarios y el Estado, en realidad el Poder Ejecutivo en nombre del Estado. ¿Alguien del MEC, tengo entendido? Sí, tiene 8 directores. 8 directores, es decir que en cuanto a responsabilidad también habría que ver un poco por allí, pero es una herramienta extraordinaria donde los trabajadores volcamos una cápita mensual, los empresarios también hacen sus aportes. ¿Sabés quién no está aportando en estos momentos y que tiene una deuda y muy importante con el INEFOP? El gobierno uruguayo, una deuda millonaria. El ministro de Economía, Danilo Astoria, ha estado hablando con respecto a este tema y ha propuesto algunas alternativas, pero hoy INEFOP no ha recibido dinero del Poder Ejecutivo, que reitero, no sé exactamente cuánto es el monto, pero sé que es una deuda millonaria en dólares. Simplemente un detalle de una herramienta que me parece fundamental en estos tiempos que hablamos de Bien, el problema es Placeres y su eventual delito de conjunción entre lo personal y lo público. Es eso, que nadie dice que se pueda justificar ni nada, pero a ver, convengamos. ¿Eso es lo grave o lo grave es todo lo demás que hoy sigue en el éter, sigue siendo la verdad de uno contra el otro y solo de palabra, porque en definitiva no hubo comisión investigadora, en definitiva la justicia no está encontrando caminos para formalizar a nadie por estos temas y que son los que en realidad tocan el patrimonio nacional? No sé, lo dejo planteado, volvemos después de la pausa.